Específicamente nos vamos a dirigir a los mosquitos, a los culícidos, sobre todo por lo trascendental que tienen en el tema de transmisión de enfermedades al hombre y bueno, que hoy justamente es un tema vigente, muy actual, en la cual debemos estar informados y además somos actores importantes dentro del ámbito social, el rol que cumplimos dentro del ámbito social. ¿Me confirman el audio si está bien? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, profe, y se ve bien. Bueno, el objetivo, más allá de conocer el orden díptera, que ustedes ya lo vieron en clases, en otras clases, es reconocer las especies que afectan al hombre y establecer las tácticas de manejo de bajo impacto. Hablar de culícidos, lógicamente que nos vamos a centrar en dos especies, Aedes aegypti y Aedes albopictus, sin dejar de mencionar las otras que también tienen un rol importante en lo que hace a la sanidad y en el efecto de transmisión de enfermedades al hombre. Probablemente por ahí en las últimas bibliografías que ustedes puedan adquirir o consultar, van a encontrar y le van a llamar la atención como que se lo denominan como estegomia. Estegomia es esta es una de las pocas especies donde se ha hecho la clasificación hasta subgénero, radicado justamente la importancia que tiene este género Aedes, y es por eso que ya muchas bibliografías ya directamente las mencionan como estegomia. Esta característica taxonómica de subgénero se ha obtenido por justamente todo lo que hace al mapa genético molecular, en la que se ha podido establecer este subgénero a través de este mapa genético y de valores estándar que son, digamos, firmes, que son estables, y justamente en base a eso se estableció el género, este subgénero para esta especie. El nombre vulgar, bueno, lo van a encontrar con miles de nombres, dependiendo del país y el lugar en donde estén, pero los más comunes son como mosquitos o zancudos. Decir y hablar actualmente de la secuencia del genoma, es decir, cómo está distribuido el ADN, ese mapa, famoso mapa genético, en la cual se han disputado científicos, tanto cubanos como franceses, quién fue el primero en desarrollar ese mapa genómico. Bueno, lo importante es que en tres especies son las más trabajadas, las que más se han eh, interesado los científicos que trabajan en secuencia genómica, y fue Anopheles gambiae, Aedes aegypti, en la cual el Aedes aegypti, que el marcador es una codificación de proteína, y Drosophila melanogaster, que bueno, probablemente ya ustedes en los libros de genética lo hayan mencionado ya en muchísimas ocasiones, justamente a estas especies. Principalmente Drosophila melanogaster debe ser una de las que más le debe hacer ruido por todas las veces que la han mencionado. El origen el centro de origen de la especie está en África, no obstante está distribuida en toda América, y de hablar de América estamos hablando desde Estados Unidos hasta Argentina. Te va a llamar la atención que Canadá no está incluido, porque bueno, en la parte norte, sobre todo que ellos tienen fríos, muchas estaciones frías, ha limitado la presencia de esta plaga. Ya vamos a ver cuáles son las limitantes térmicas en las cuales se desplazan justamente esta especie de Aedes. Pero hay algo que le va a llamar la atención,
si uno tiene que cuidarse de culícides, y estamos hablando de 3.450 especies descritas. No es un número menor, es una gran cantidad de especies, de las cuales la mayoría son de zonas tropicales y subtropicales, y ya vamos a ver por qué están distribuidas en estas regiones. Y en Argentina tenemos 226 especies clasificadas, de las cuales 98 corresponde a Chaco, 115 en Corrientes y 165 en Misiones. A ver, ¿qué le llama la atención en cuanto al número de especies en forma ascendente? ¿Cuál sería ese gradiente de ascensión en cantidad de especies según la ubicación del mapa de Argentina? ¿Qué le llama la atención? ¿Las precipitaciones podría ser? No, exactamente. La cercanía al Ecuador. Hay otro factor que es más importante que la precipitación. La temperatura. La temperatura. El gradiente térmico, la temperatura va en aumento hacia el norte, que es lógico que así ocurra, y eso establece también la diferencia en la cantidad de especies hasta el momento que han sido clasificadas. Hablar de la morfología, bueno, me voy a dedicar a algunos caracteres nada más, porque ustedes ya lo han visto en el tema de culícidos. Y el caso de debatir principalmente la gran diferenciación morfológica o el gran dimorfismo que hay entre machos y hembras. Los machos es fácilmente distinguible muy rápidamente. ¿Por qué cosa? Por la antena. Tiene una antena de tipo plumoso, cosa que no la tiene la hembra, y además las fuentes de alimentación son distintos entre uno y otro. Hay dos tipos de desplazamiento que tienen esta especie, uno es activo y el otro pasivo. El desplazamiento activo ronda entre 40 y 400 metros aproximadamente, por eso que es importante este dato de cuál es el desplazamiento activo, por el tema de cuando hay que hacer barreras de cierre por casos de aedes, tener en cuenta justamente este desplazamiento autónomo que tiene el mosquito para evitar procesos infectivos posteriores. ¿Sí? Entre 40 y 400 es el máximo en el cual se puede desplazar este insecto. Pero estoy hablando de desplazamiento activo, no así de un pasivo. Y el pasivo es aquel que se deja llevar por las corrientes de aire, y ese sí puede llegar a, a distancias muy superiores a los 400 metros, kilómetros, porque ellos se dejan llevar justamente por el efecto del viento. Si hay alguna pregunta, como siempre, ustedes saben que cortan, hacen la pregunta y después seguimos, ¿sí? Que no se queden con la duda porque después es difícil volver, y entonces yo prefiero que corten y hagan la pregunta. Bueno, el tema de alas, ustedes saben que tienen como todo piedíptero, tiene un solo par de alas, y el segundo par de alas está transformado en balancines, que es el punto de equilibrio justamente del insecto. El aparato bucal es picador suctor, en el caso de la hembra, mientras que en el macho solamente es chupador, ¿sí? Ellos liban sustancias azucaradas, principalmente de nectarios y demás, de las plantas, como para sobrevivir unos días más. Bueno, el tema del color no tiene varias variantes diferenciales, eh, como existe en el dimorfismo en cuanto a su aparato bucal. El tema de los huevos, ni bien al inicio de la colocación de los huevos son de coloraciones claras, y a medida que están próximos a eclosionar se van oscureciendo. Es muy característico esa coloración de un ocre oscuro cuando ya está próximo a eclosionar.
En cuanto a la posición, también le han hablado en clase cuál es el posicionamiento que toman dependiendo del tipo de especie, pero lo más importante y destacar es el tema de esta característica, porque ahí está el tema del punto de alimentación, de presentar un cepillo bucal. Ese cepillo bucal no son otra cosa que son pelos que están prácticamente casi enfrentados de una parte y otra. Es un clasificador de alimentos, sobre todo vamos a ver de qué se alimentan en los estados larvales. Los otros caracteres importantes desde el punto de vista taxonómico son las máculas, que son manchas oculares que están bordeando alrededor del ojo. Son estas manchas oculares, justamente son de alto valor taxonómico en la clasificación. Y ahí tenemos el tema de cómo están vendiendo el hilo de agua. Va a depender la especie. Anófeles se ubica en todo lo que hace a la posición dorsal con respecto al pelo de agua, mientras que Aedes y Culex lo hacen en el extremo dorsal, en la cual se produce el intercambio gaseoso a través del sifón. ¿Está? Entonces, Anófeles dorsalmente están ubicados el intercambio gaseoso o los espiráculos activos, mientras que solamente tiene en forma dorsal Aedes y Culex, por lo tanto la posición va a ser prácticamente en un ángulo con respecto al pelo de agua. Esto que parece una coma no es otra cosa que la pupa del caso de los culícidos. Casi todos mantienen el mismo formato dentro de culícidos. Hay muy pocas especies que salen de este formato. Lo que quiero demostrarle acá son dos cosas importantes que presentan este estado. Es justamente lo que se llama como trompeta respiratoria, porque es por donde se produce justamente el intercambio gaseoso, ¿sí? Esa trompeta lo que se hace es se adhiere al pelo de agua y se produce a través de esa trompeta, se produce el intercambio gaseoso, es decir, principalmente el ingreso del oxígeno y el egreso del anhídrido carbónico. Y la otra cuestión importante, no menos importante, son, bueno, las trompetas son estas y las paletas natatorias o paletas caudales llamadas, por la ubicación que están, es lo que hace, le permite, es el motor, el que le permite movilizarse dentro del agua, justamente como un efecto de impulsar el movimiento en el medio líquido, y justamente esta es la forma en que se desplaza. También tiene una colaboración importante en el momento de la eclosión, en la cual ejerce la expulsión del adulto al estado de vida libre. También ejerce una función muy importante en ese acto de expulsión del adulto. Así que bueno, esas piezas son claves, fundamentales. Si bien tienen para nosotros un formato muy particular, tiene un valor altamente taxonómico, porque también hay diferencias y hay taxonomías armadas en función de estas paletas natatorias. ¿Alguna pregunta? Bien, ahí está el ciclo de lo que sería el ciclo en el cual huevo, larva y pupa lo pasa en el medio líquido, y el estado de adulto es de vida libre, que es lo que le decía, los dos medios que presentan el ciclo de estos culícidos.
En lo que hace al tema de huevos, siempre están dispuestos en masa y sobre la línea o la superficie de la línea de agua, el pelo de agua. El proceso embrionario es muy corto, normalmente oscila entre 2 a 3 días, y el periodo larvario entre 8 a 10. Estas son valores que muchas veces se acorta en función de la temperatura. Por cada 2 a 3 grados que varía en más, prácticamente varía entre 1 a 1,5 el tema de días que se acorta el ciclo biológico de esta especie. Ahora vamos a ver la duración total, porque en promedio se toma 10 días, y si me dicen cómo, si decíamos que en larva nomás dura casi entre 8 y 10 días, ¿cómo puede ser que tenga un ciclo de 10 días? Bueno, justamente es por este efecto. En promedio oscilarían todo el ciclo de la especie 10 días, justamente por las temperaturas, atendiendo a que estamos hablando de primavera-verano, donde principalmente en verano es donde están las poblaciones más concentradas y más importantes de estos culicios. Ahí está el tema del ciclo de la duración de 10 días, y el tema, la vida de la hembra es generalmente 2 semanas, es mucho para un culícido, muchos días, porque quiere decir que 2 semanas pueden mantenerse en un proceso infectivo. Imagínense que se estén alimentando entre 1 a 2 punciones por día, la cantidad de infectivos que puede generar es bastante alto, ¿sí? O sea, 14 días de vida de una hembra, no solamente está colocando huevos, sino que también está alimentándose de sangre, porque es un elemento fundamental para la oviposición. Es más, determina que cuando más funciones tiene, más se haya alimentado de sangre, mayor es la cantidad de huevos. Fíjense esta oscilación entre 100 a 400 huevos. Justamente la oscilación está en relación directa a la cantidad de punciones y a la cantidad de veces que se alimentó de sangre, elemento necesario y fundamental para poder colocar los huevos. La presencia de esta especie se da mayoritariamente en nuestras zonas de octubre a mayo, disminuyendo paulatinamente por una cuestión fundamental como es el tema de temperatura. La temperatura, a partir de los 16 grados centígrados, la población de estos culícidos se comienza a inactivar. ¿De qué manera? En forma alterna. ¿Qué quiere decir esto? En forma alterna. Que hay días que vamos a encontrar y hay días que no vamos a encontrar mosquitos con esta temperatura. Por ejemplo, hoy, ¿qué temperatura tenemos? Así, ya, al toque, más o menos. Se me durmieron todos, parece mi auditorio. 12, 13 grados. 12, 13 grados fue lo que arrancó como una temperatura mínima. Ahora probablemente estaremos en los 15 aproximadamente. Bueno, en este caso son temperaturas de iniciación de inactivación, ¿sí? En la cual ejerce el efecto que inmediatamente el insecto se queda inmóvil, se inactiva, se queda quieto. No sale a alimentarse, no sale a reproducirse, no vuelan, es decir, se mantiene quieto y localizado. Si esta temperatura continúa el descenso y llegamos a temperaturas de 12 grados pero constantes, ya no temperaturas alternas, es decir, de amplitud térmica, como puede ocurrir de 16 de mínima, pero al mediodía tenemos 28, eso no influye en la inactivación, ¿sí? En cambio, si estamos hablando de temperaturas constantes de 12 grados centígrados, automáticamente desaparece. Cuando yo digo constante, es que en el transcurso del día
mayoritariamente más de 3/4 partes del día, se mantenga en 12 grados o menos. ¿Se entendió eso? Porque a veces se le pregunta, Aedes, ¿a qué temperatura se inactiva? Y parecería como que estamos hablando de chino básico, y es una cuestión que es fundamental detectar y determinar, y que ustedes tienen que estar en conocimiento que en qué temperatura se inactiva. Porque a veces nos comemos muchísimos bolonqui, que la gente opina y dice cualquier cosa del tema sin conocer exactamente lo que ocurre con la biología del insecto y mucho menos con los factores, ¿sí? Así que son cuestiones muy importantes a establecer. En un plan justamente de manejo de todo lo que es el tema de culícido, es fundamental el tema de temperatura, ¿sí? Profesor, una pregunta. ¿Se inactiva Sí. quiere decir que mueren o que pasan el invierno No. en alguna zona? Muy buena la pregunta. En principio, inactivarse es quedarse quieto, inmovilizarse. ¿Está? Y va a morir, lógicamente, dijimos que la vida útil del insecto del adulto son 14 días. ¿Está? Si él se queda quieto, no se alimenta, ¿hasta cuándo va a vivir? Esa es una pregunta que te hago yo. ¿Hasta que agote las reservas? Exactamente. Hasta que agote la reserva. Puede ser 3 días, 4 días, 5 días, una semana, no más. ¿Está? Entonces, lo importante de la temperatura de inactivación que lo inmoviliza. Eso es lo importante. La inmovilización evita procesos infectivos. Y más importante todavía es la temperatura de 12 grados. ¿Se explica? Sí, se explica. Entonces, ¿no se aplicarían métodos de control en esta época, sí, cuando ellos están activos? Ahora vamos a hablar de las distintas estrategias que van a surgir a partir del conocimiento que uno le va a ir dando, ¿sí? Este es el arranque, solamente el arranque. Si el ¿Sí? insecto está ¿Perdón? inactivo y si el insecto está inactivo, eventualmente la temperatura aumenta, el insecto se activa nuevamente, digamos. Se puede activar. Se puede activar. Por Puede eso yo activar. hablaba de las amplitudes térmicas. O sea, si la temperatura al mediodía hace 28 o 30 grados, lógicamente que no vamos a hablar de inactivación. ¿Está? Porque recién a 16 grados va a llegar el otro día a las 3 de la mañana, hasta probablemente esa temperatura mínima. ¿Está? Se Entonces, entiende. durante esa temperatura benigna todavía va a tener actividad. ¿Se entiende? Está claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta? El tema de comportamiento y hábitat es muy importante conocer, sobre todo por el tema que todos los ambientes naturales urbanos han sido colonizados por el oculíceos, todos. ¿Está? O sea, no hay un ambiente urbano que no haya sido colonizado por culíceos. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de las formas inmaduras? Porque esta es un punto de localización y a ese punto se lo llama criadero, que es donde están los huevos, las larvas y las pupas, el medio líquido. No es un medio líquido cualquiera, requiere justamente agua limpia y que no tenga movilidad, es decir, que no tenga corrientes en exceso, más bien que sea agua quieta, estancada, pero limpia. Ahora bien, las larvas, ¿de qué se alimentan? ¿Vio por qué ellos le decían que era importante el tema del cepillo bucal ese que aparecía como un selector de alimentos? Es porque lo que hace es seleccionar justamente las bacterias, los hongos, los protozoos y la materia orgánica que el Señor va a consumir. ¿Está? Entonces, esa es su fuente de alimento del estado larval. Ahora bien, los adultos requieren ambientes más bien húmedos y con una corriente de aire leve, digamos,
muy suaves o sin corriente de aire. Esa sería la condición en el cual tiene como requerimiento el caso de adultos. ¿Está? Y ahí nuevamente recalcamos que los machos se alimentan de néctar o sustancias azucaradas y que las hembras se alimentan de sangre, justamente su fuente de alimentación para poder oviponer requieren justamente de sangre. Ahora, el tema de actividad, y acá está en cuanto a si están de día, están de noche, están a la madrugada, están al amanecer. Hay horas de predominancia que tiene la especie, por ejemplo, Aedes, al amanecer y al atardecer. Son los dos puntos que tienen preferencia. Pero si hablamos de todos los culícidos, todo el día pueden estar presentes mosquitos. Pueden estar a la mañana, pueden estar a la tarde y pueden estar a la noche. El horario que menos probablemente esté va a ser al mediodía. ¿Está? Sobre todo estamos hablando en primavera-verano. Ese es el horario en que menos probabilidad vamos a tener de que haya mosquitos. Pero si hablamos de culícidos, repito, la franja es tan amplia que pueden estar todo el día, dependiendo de la especie. ¿Está? Ahora bien, ¿qué le atrae a estos insectos? Hay dos componentes, que es el anhídrido carbónico, que nosotros exhalamos, todos los mamíferos exhalamos vía respiratoria, y la temperatura corporal. ¿Sí? Son los dos componentes de atracción que tienen para detectar, ahí está su fuente de alimento, es decir, automáticamente ellos se dirigen hacia esa fuente de alimento a través del llamado de estos dos componentes. Esto desarrolla. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, sí, esa atracción por el dióxido de carbono y la temperatura corporal es por parte de los dos sexos o solo la hembra. Sí, la hembra es la que dijimos se alimenta de sangre, por lo tanto la atracción fuerte lo tiene la hembra porque ella detecta su fuente de alimentación. Pero el macho también está presente, también se ve atraído por el efecto de la temperatura corporal. Como manera de hábitat, lugar propicio, etcétera, etcétera, más allá de que él no se alimente de sangre. Bien, Creo que puede gracias. haber cuestiones que resultan en la atracción del mosquito de los mamíferos que excedan a la temperatura y la emisión de anhídridos carbónicos. Por ejemplo, puede haber alguna preferencia, una cuestión genética, porque se sabe que los mosquitos a veces tienden a veces no, tienden a picar más a alguna persona que a otra. Sí, eso es como la pregunta que yo siempre hago, si vos sos igual a tu hermano y hay diferencias entre una persona y otra, y esta preferencia puede estar por cuestiones de piel, por cuestiones de sensibilidad, por cuestiones de componentes. Por ejemplo, el sudor de las personas no son todos iguales. Hay personas que tienen excreta durante el exudado, su sudor, eh, gran cantidad de sales o concentraciones de sales importantes. Bueno, esto detecta los mosquitos. Y esto hace que haya diferencia en que a algunas personas le pique más que a otras. O por ejemplo, el tema de los animales superiores, los bovinos, ellos se rodean para que en la conjunción de sus olores característicos de la especie, de sus exudados corporales, hacen que expulsen justamente a los mosquitos. Es un mecanismo de defensa propia que adopta en los animales. En época de verano, sobre todo, es una forma. Ellos expelen en gran contenido de sustancias lipídicas
en la piel y eso expulsa justamente a los mosquitos. Entonces, sí, seguramente que hay personas que atraen más que otras, pero no es por la preferencia, sino porque lo que excreta la persona son componentes que repelen justamente a la acción del mosquito. ¿O no? Está claro, está clarísimo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿el dengue se transmite solamente en humanos o en animales también? No, también en animales. Ahora lo vemos, ¿sí? Estamos por entrar justamente a ese capítulo. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado? Bien. El tema de zoonosis, mucho se habla y a veces poco se entiende. La zoonosis simplemente es la transmisión de enfermedades por animales, ¿sí? Esa es la clave para entrar a hablar de la importancia que tiene en la salud pública, justamente todas estos culícidos que son transmisores de enfermedades al humano, como es el caso del dengue, chikungunya, fiebre zika, fiebre amarilla, el paludismo, la filariasis, leishmaniasis y diferentes tipos más de virus, que es una lista tan grande que realmente hoy se centra prácticamente en 4, todo lo que es el tema de Zika, chikungunya, dengue, etcétera, etcétera, está prácticamente centrado en eso. Pero no nos olvidemos que las otras también son importantes, también están presentes y que generan, también tienen peso, digamos, y es importante saber y alertar a las personas que puedan estar en zona de riesgo. ¿Por qué un poco nosotros vamos a ver ahora cuando empecemos a cerrar el tema? Nosotros, yo les dije al arranque que cumplimos una función, un rol social muy importante y que debemos ocupar ese, ¿no?, que nos compete porque justamente podemos salvar vidas. El conocimiento hace que podamos evitar justamente estas cuestiones de alertas, pero solamente si conocemos cómo son los ciclos, en dónde está presente y cómo se vincula la plaga al grupo humano. ¿Está? Así que presten atención sobre todo en esta parte, porque es la parte en donde van a sacar el mayor provecho en el conocimiento, sobre todo en ese rol social que tenemos cada uno de nosotros en el lugar que vivimos, en el lugar que compartimos. Bueno, cumplimos ese rol y es importante que cada uno ejerza esa acción, ¿sí? Bueno, en el tema de Aedes aegypti, yo creo que lo deben conocer, no creo, desconozco, pero me parece que a esta altura todo un estudiante de agronomía no puede desconocer cómo es Aedes. Díganme si es así o no. Si es no, no hay ningún problema, pero digamos que tendría que estar, al menos tener alguna señal de cómo es Aedes. Aedes es un mosquito de color oscuro, pero presentan rayas blancas, principalmente en el tema de las patas, y presenta una característica en la parte dorsal, que es una forma de lira, que ahora lo vamos a comparar con la otra especie, que también tiene un carácter diferencial en la zona dorsal. ¿Dónde se ubican? ¿Dónde se distribuyen? ¿Cuáles son las partes en las cuales están? Prácticamente está en todo el país. Se encuentra distribuido desde Buenos Aires, la zona norte, noreste, noroeste. Y el tema de la importancia de este virus, causante de la fiebre amarilla y del dengue,
presentan, vamos a ver que hay cuatro cepas de este virus, de las cuales cada una de ellas tienen caracteres muy diferenciales y muy particulares. Lo que quiero mostrarles con esto, cuáles son las poblaciones que están expuestas, que están justamente en aquellos grupos familiares de muy bajos recursos, que están en una zona donde se arrojan residuos. Fíjense en estos recipientes que después de una lluvia se carga de agua. Son verdaderos criaderos justamente del Aedes. Ni hablar del tema de cubierta. Ustedes saben que hay toda una reglamentación con el tema de cubierta, de no dejar en la vía pública, por el efecto que tiene de la acumulación de agua y generar también como punto de criadero. Esta es una cuestión que se está cambiando bastante. El tema de los cementerios, era muy común llevar flores y colocar agua en los floreros, pero que ese nunca más se cambiaba, y entonces era un criadero de mosquitos. Bueno, todos esos lugares son llamados criaderos, lugares que pueden ser modificados y que pueden justamente evitarse que las poblaciones de estos mosquitos se aumenten en forma considerable. El otro espécimen es tanto igual importante que Aedes aegyptis, es Aedes albopictus. Aedes albopictus tiene la diferencia, a pesar de tener todas las máculas blancas en las patas, al igual que en las antenas, presenta en la zona dorsal una sola línea blanca en la parte media del protórax que lo identifica a albopictus y lo diferencia justamente de Aedes aegypti. Aedes aegypti tiene una forma como si fuera una lira. Una lira es este instrumento musical que se utilizaba en la antigua Roma, en la cual ejecutaban las doncellas. Bueno, esa es una lira. Probablemente el que hace música sepa lo que es una lira. Bueno, este es el formato que tiene Aedes, ¿sí? En el dorso, que es una lira, mientras que albopictus solamente tiene una mácula central de color blanco. Esa es la forma de diferenciar albopictus de Aedes aegypti. El tema es que esta especie se la encuentra en Misiones, se la ha encontrado precisamente en El Dorado y en San Antonio, en Iguazú. Esos han sido los puntos de ubicación de albopictus. Cada vez que se encuentra en esta... ¿Cómo? ¿Esa especie no es vectora? Sí, justamente. Por eso decía que tanto Aedes aegypti como Aedes albopictus son portadoras del dengue y de los 4 tipos de serotipos. ¿Está? La forma de diferenciarla es a través de la lira que tiene Aedes aegypti, y albopictus tiene solamente una mácula en la zona central del protórax, en la parte dorsal. ¿Qué pasa con el tema de los vectores? ¿Cómo funciona el tema de los serotipos? ¿Por qué 4 serotipos? Bueno, tienen 4 serotipos distintos, y esto hace que cuando una persona haya tenido dengue, el primero, el organismo genera el anticuerpo. O sea, si pasó el periodo crítico, el cuerpo genera el anticuerpo. ¿Ustedes vieron cómo funciona el mecanismo de enzimas cuando le enseñaron en física el tema de las enzimas? ¿Recuerdan ese proceso? ¿Sí o no? No, profe, no sé si usted nos podría recordar. En micro
también lo habrán enseñado el tema de serotipos y cómo funcionan los serotipos, los aglutinantes, ¿sí o no? No, profe, Bueno, a este nivel no. bueno, le paso a recordarle rápidamente. Los anticuerpos, cuando entra un cuerpo extraño, un microorganismo extraño, este genera un formato que se amolde exactamente igual al formato que tiene el microorganismo invasor y lo envuelve. ¿Sí? Esa es la forma en que el anticuerpo contrarresta la acción del virus. Pero ¿qué pasa? Este tiene un formato, supongamos un formato de M, y el otro serotipo tiene un formato de U o un formato de T. ¿Saben por qué el segundo serotipo normalmente es letal y genera justamente las hemorragias internas? Porque están preparados para el serotipo 1 que ingresó al organismo. Y todos los anticuerpos generan ese formato. Pero resulta que el serotipo 2 que ingresó tiene, en vez de tener el formato M, tiene el formato U. Entonces, ¿qué ocurre? Se produce esa famosa hemorragia interna que provoca el deceso casi inmediatamente. Esa es la forma en que actúan el tema de los serotipos. Esa es una forma de explicarlo muy sencillamente, de cómo actúan, de cómo funcionan y el por qué la persona que tiene dengue tiene que cuidarse mucho más que aquella que no haya tenido. ¿Está? Porque el tema está, no quiere decir que el que no haya tenido no se cuide, no. Lógicamente tiene que cuidarse, ¿no? Pero las exigencias para justamente evitar esa hemorragia es mucho mayor. Profesor, una Sí, pregunta. sí. Entonces, por ejemplo, si yo tuve serotipo 1, por ejemplo, y me vuelva a picar un mosquito que tiene, que es vector, digamos, del mismo serotipo, ahí no me afectaría. Ahora si me agarra otro. Si es el mismo serotipo, no pasa nada, porque es más de lo mismo. Y tu cuerpo ya tiene anticuerpos para ese serotipo. ¿Me explico? Sí, sí se entendió, O sea gracias. que no va a ser reinfectivo del mismo serotipo. Ahora, el problema está que si viene el serotipo de otro serotipo. Y yo En ese caso, estoy esperando la pregunta obligada a ustedes que no llega. O se me durmieron todos o no sé qué pasó. en ese caso, ¿por qué no se generan anticuerpos para ese nuevo serotipo que atacó, así como pasó con el primer caso? Porque vos ya tenés un molde como una imprenta en la cual toda la información pasa para ese formato que tiene que ya está en la codificación de tu sangre. O sea, el cuerpo interpreta que está actuando en defensa, pero no está haciendo nada en realidad. Exactamente. O sea, lo que está generando, pero es el formato para el 1, no es el formato para el 2. Sin embargo, pasa toda la información de que está haciendo, que está provocando eso. Y lo único que hace es producir más de lo mismo, pero no del otro. ¿Se entiende? Sí, está claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Quién sabe en corriente qué serotipos tenemos? Eso ya es información general. ¿Alguien de los 25 que están presentes
¿Sabe qué serotipos tenemos acá en Corrientes? La verdad que no, profe. Bueno, buena pregunta como para entrar a indagar. La otra pregunta que yo estaba esperando que ustedes me lo hagan es ¿cómo están distribuidos los serotipos, los 4 serotipos? ¿Están en todo en la misma región? ¿Están en regiones distintas? ¿Cómo es? No, cada serotipo tiene regiones distintas, por suerte, porque si no sería un desastre. Y que cuando eso ocurre, por ejemplo, cuando vienen los bolivianos, que tienen un serotipo muy distinto al que tenemos nosotros en nuestra zona, es donde genera el problema. Sobre todo si vienen activos, porque si vienen inactivos, el proceso de activación es un periodo que dura aproximadamente 14 días, no más que eso. Si ha pasado ese proceso activo infectivo, no ocurre nada. ¿Por qué? Porque ya la persona deja de ser efectivo en la transmisión de la enfermedad. Sin embargo, puede ocurrir que vengan activos. Y ahí sí es el problema. Porque cualquiera de estos mosquitos, Aedes aegypti, Aedes albopictus, puede provocar el proceso de infectivo a alguien que ya tuvo y ahí genera el problema. ¿Está? Esa era la pregunta que yo estaba esperando. ¿Alguien sabe qué es una fitotelmata? Eso lo vieron en botánica y lo vieron en sistemática, o menos yo lo he visto que las opuntias eran fitotelmata. Y era una pregunta del profesor de botánica en ese momento. Puede ser las especies que por cómo están sus hojas acumulan agua de lluvia. Bueno, si son atentos a lo que está puesta la filmina, se habrán dado cuenta que se le llama fitotelmata a todas las plantas que acumulan agua, todas. Pero las opuntias tienen una característica muy particular que le permite esa acción. Justamente estamos hablando de qué opuntias tenemos acá en nuestra zona, conocidas por ustedes. A ver, ¿alguna opuntia? Hay un parque inclusive que se llama, que tiene el nombre de una de las opuntias más conocidas de nuestra zona. ¿Cuál es? Caraguatá, profe. Caraguatá. ¿Mm? El caraguatá es una especie que acumula gran cantidad de agua, justamente por esa concentración y disposición céntrica que tienen de las hojas, y altamente acerada, porque tienen alta concentración de cera, en la cual impermeabilizan el agua hacia los estratos inferiores. Y ahí va quedando, se va acumulando, y eso es un componente natural o un reservorio para formar justamente los criaderos. Una de las estrategias justamente es la eliminación de todas estas especies de opuntias que acumulan agua y que son reservorios para este tipo de especies. ¿Está alguna pregunta al respecto? Bien. Estas especies, como es Anopheles pseudopuntipenis, la habrán visto más de una vez. Y habrán dicho qué mosquito zancudo, qué este mosquito, qué cacho de mosquito. Son todas esas expresiones naturales que surgen cuando uno ve a esta especie de Anopheles. Sin embargo, es una especie que es muy importante en salud pública. Por eso yo quiero que se hagan el ojo a esta cuestión que les voy a marcar acá con la flecha. Resulta que en el borde costal presentan máculas de color oscuro. ¿La alcanzan a ver? Ahí yo la estoy marcando. Que identifican a esta especie de Anopheles, Pseudopuntipenis. ¿Sí? ¿Por qué?
porque es el transmisor, nada más ni nada menos, que el paludismo. ¿Sí? Que son justamente causantes del paludismo, conocido como la malaria. Justamente en esas especies son las transmisoras. Se encuentran ubicados justamente en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero, San Luis. Todos esos lugares abundan estas especies. Justamente, fíjense la disposición que tienen, es el tipo dorsal con respecto al pelo de agua, que habíamos visto que justamente estos géneros, los anófeles, presentan esta disposición. Sin embargo, Aedes y Culex, ¿qué disposición tenían con respecto al pelo de agua? ¿Cómo se disponían con Vertical. respecto al pelo de agua? ¿Cómo? Vertical, Vertical. ¿Por qué? porque el sifón tenía la parte trasera. En el extremo abdominal, ¿sí? No trasera, extremo Sí, abdominal. ¿Está? Bien. Fíjense la distribución a nivel país de lo que es esta especie. Y fíjense lo importante que es, porque yo le decía, estamos centrados en una, dos o tres especies, y en realidad hay varias que nos ocupan y que tienen que tener su lugar en lo que hace al tema sanitario y sobre todo los alertas sanitarios. Anopheles darlingi es una especie conocida como el lobero, es un mosquito medio, intermedio, entre las especies grandes y las más pequeñitas. Son de coloración oscuro y los tres últimos tarsitos son de color blanco. Eso es prácticamente una característica donde Darlingi es imposible de equivocarse justamente por esas tres tarsitos blancos. Fíjense la distribución, vean a nivel país, fíjense lo que es el tema de la enfermedad. Nuevamente tenemos como agente transmisor del paludismo y la malaria. Y en un análisis de sangre es así como se lo ve al tema de cómo va destruyendo esos glóbulos rojos y el por qué la persona de paludismo normalmente muere por justamente ese efecto que tiene en el tema de los glóbulos rojos. El tema de otras especies, Acleroratus albifasciatus, bueno, esta es un adulto que presentan la característica, lo tienen en el abdomen, por presentar en el abdomen y en el tórax, franjas que van claras y oscuras, que son de color castaño, en realidad, al amarillento en la parte dorsal. Fíjense la transmisión, vean la formación del posicionamiento con respecto al hilo de agua. Y esta es una de las especies más australes del mundo, porque es una especie que está distribuida en Tierra del Fuego, ¿sí? O sea que es la más austral del mundo de los mosquitos, justamente por ubicarse hasta esa zona. ¿Qué producen la encefalitis equina, que son transmitidas al hombre también, y que realmente ha generado estragos en muchas zonas del país? El caso de Culex pipen, el famoso mosquito clarito, ese que en verano suele estar abunda y está presente durante horas nocturnas y en horas de la mañana. Fíjense el tema de transmisión, este es un caso que tiene también trinomía porque aparece una subespecie, que es Culex pipen, es el más común, y Culex pipen quinquefasciatus es una especie, una subespecie que también se da en nuestra zona. Se transmite el virus de la encefalitis
Bueno, Curren-Pipe es el responsable también de la elefantiasis. Ustedes habrán visto, a lo mejor, algunos de ustedes, la elefantiasis es una enfermedad que se pone la cabeza inmensa, grande, con respecto al resto del cuerpo. Esa es una característica de esta enfermedad. Así que bueno, probablemente en algún momento pudieron haber visto algún caso de eso, de elefantiasis, y es transmitido por este mosquito, la Curren-Pipe. También es transmisor del famoso, la malaria aviar. Recuerden que en Europa ha hecho estragos. Bueno, este mosquito es transmisor también de ese virus. El Profesor, caso de Mago, sí. tengo una pregunta. ¿Cuál es el factor que desencadenaría la presencia, digamos, del mosquito de zancudo, sería anófeles, que transmite la malaria? O sea, ¿por qué no es tan común la presencia de la malaria y sí la de dengue, digamos, como enfermedad? Porque las condiciones predisponentes para la especie, digamos, tienen poblaciones más reducidas. Primero porque ponen su postura en mucho menor cantidad de huevos que lo que coloca Aedes. Nunca llegaría el tema de anófeles, raramente llegan a caso de 80 huevos por hembras. La otra disposición tiene mayor cantidad de controladores. Ahora vamos a ver cuando lleguemos al tema de controladores, justamente los anófeles, los zancudos, más precisamente, tienen muchísimos controladores y de entre ellos están los murciélagos. Y hay otras aves también y otras especies que también son muy buenos controladores en el caso de anófeles. Por eso lo que las poblaciones son muy reducidas, mucho más bajas y tanto más localizadas que otras especies. Ese es el motivo por el cual hay menor cantidad. Bien, gracias. El caso de Magaus, bueno, esta es una especie más bien selvática y fíjense en la zona que aparece. Y hoy me preguntaban si solamente al hombre era el que afectaba o también podía afectar a otra especie. Justamente por estar en zona selvática, en donde los criaderos de estos son justamente los bambusales. Esa no es Bambusia tildoides, sino es la otra, la Tacuara guaniri, las que son más gruesas y que están en la zona de Misiones. Nosotros también tenemos de esta gruesa, que lo que hace es justamente su zona de zona selvática. Y como el tema del mono es un espécimen de sangre caliente y que asiduamente está en esa zona, es el transmisor justamente de esta fiebre amarilla selvática. Así que sí, los especímenes silvestres también pueden ser portadores. Ni hablar también de algunos marsupiales, también son transmisores de este tipo de enfermedad. ¿Alguna pregunta antes de entrar a prevención y control? Bueno, el tema del mosquito, el mejor tratamiento es la prevención. No existe otro que la haya superado, ¿sí? Entonces, el prevenir es fundamental para todos los tipos de manejo. Si bien existen métodos, ya sean físicos, químicos y biológicos, ninguno de ellos se supera justamente a la prevención. El porqué de la prevención, y la prevención está orientada hacia eliminar los lugares de cría, y eliminar los refugios, ¿sí? Evitar el contacto del hombre con el vector. Si sabés que hay zonas de alta concentración de mosquitos, y bueno, no te vayas o ponete buena cantidad de repelente, ponete ropa protectora. Y acá viene un poco en el tema de la concientización de lo que yo le decía, el rol que cumplimos nosotros
ustedes como estudiantes, nosotros como docentes, ustedes como la vía profesional, tenemos una responsabilidad social dentro de ese ámbito jerárquico. Entonces, uno de los ejercicios, nosotros no en esta situación, pero que estamos viviendo de pandemia, pero en condiciones normales la idea era que siempre ustedes formen grupos de colecta de agua desde la facultad hasta los lugares en donde ustedes vivan. Y para crear una fuente de información, a ver qué estaba pasando, si había AEDES, no había AEDES, si había CULEX, quiénes estaban presentes, y un poco enseñarle a ustedes a detectar los mosquitos y de qué especies estamos sabiendo y si algunos de ellos podrían estar infectivos o no. Hacer grupos de vigilancias, de detectores de refugio, hacer grupos de coordinación con el municipio, con la iglesia, con los grupos, las comisiones vecinales, etcétera, etcétera. Todo eso influye y tiene un alto valor social preventivo. Y entonces uno tiene que dejar de ser pasivo para entrar en una acción activa y yo creo que ustedes son las personas más indicadas por un montón de factores a favor que tienen, el tema de edad, movilidad, inquietud, y etcétera, etcétera, conocer. Todo eso conlleva justamente a este tipo de actividades. Y el conocimiento del entorno es, bueno, comunidad educativa, en la cuadra, en el barrio, en la comunidad, lo que yo les decía, canalizar la información con instituciones. Siempre deben tener consignas claras, ¿eh? La identificación del ambiente, los lugares posibles de propagación. Bueno, la meta era justamente formar una mesa de trabajo, principalmente donde se discuta el tema y ustedes mismos sean los participantes, los partícipes de todo ese proceso de conformación, porque probablemente a muchos o algunos técnicos de ustedes que se reciban puedan ir a trabajar en un contexto de este tipo, en la parte de salud pública, como asesorando la formación de identificación de cuadrilla, identificación de los criaderos, etcétera, etcétera. Ese es un rol importante en el cual ustedes tienen que prepararse para cubrir esas vacantes que puedan surgir en los distintos planes y proyectos que actualmente hay a nivel nacional. ¿Cuáles son los enemigos naturales? Bueno, hay muchos. Hay protozoos, hay hongos, bacterias. Dentro de las bacterias, el BTI, uno de los más conocidos y más utilizados a nivel del mundo, el Bacillus thuringiensis israelensis, que es uno de los más utilizados en el control justamente de larvas de mosquitos. Dentro de coleópteros, los odonatos, dentro de hemípteros, los blastotámidos, que son las famosas chinches de agua, que son muy importantes consumidores de larvas de mosquitos, y ni hablar de las aves y los murciélagos, donde son consumidores muy, muy, muy importantes de anófeles, ¿sí? Entonces, todos ellos cumplen también un rol importante en la naturaleza. Existen repelentes como, bueno, el ditilentulamida, el DIT, que es el que está en todos los repelentes que ustedes utilizan y utilizamos a diario. Telocalium polystachyon es una maleza que hay en la zona, pero esta es repelente para muscoides, para moscas. Si bien está dentro del orden, pero no para el caso de culícidos, ¿sí? Yo hice un trabajo con respecto a esta Telocalium y realmente ha sido repelente en todos los momentos en la mosca común, pero no en el caso de mosquitos. Hay otras técnicas, algunas más eficientes que otras, algunas tienen algún detalle interesante, sobre todo sofisticado. No, por supuesto, el famoso tul que lo usaban ya desde nuestros antepasados, era un protector, el tul, para evitar justamente el contacto con las personas. Las nebulizadoras
Estas nebulizadoras muchas veces lo habrán visto utilizar en pleno mediodía. Bueno, tienen más un efecto psicológico que un efecto efectivo en cuanto al tratamiento, porque la gente se siente protegida, pero en realidad la nebulización no cumple con el efecto que tiene que ser. Sí, en horarios del amanecer y del atardecer son horarios importantes para poder bajar poblaciones de adultos. Esto está basado en un principio, lo que ven ahí, que es como si fuera una aspiradora, en la cual tiene gran excrescencia de anhídrido carbónico, un poco para provocar la atracción justamente de los mosquitos de esos dos factores, que era la temperatura corporal y la emisión del anhídrido carbónico. Bueno, esto lo hace en forma artificial, lo atrae el anhídrido carbónico, y el efecto de succión lo manda a un depósito en lo cual va amontonando justamente los mosquitos adultos. Son para quintas, para lugares amplios, abiertos. Reduce considerablemente la cantidad. El único efecto que tiene es que hay que estar limpiando los depósitos porque se atascan de la cantidad de adultos que se concentran en ese lugar. Lógicamente que tiene un costo diferencial por el uso de anhídrido carbónico y el componente de succión y demás, que bueno, tiene un valor diferente, ¿no? Los tratamientos aéreos en zonas localizadas también tiene su importancia. Y la niña bonita de hoy día, que son los mosquitos transgénicos. Esto es un poco lo que fue creado por la Universidad de Oxford en el 2002, pero que en Gran Bretaña, pero que actualmente obtuvo la licencia, la compró la licencia, una empresa norteamericana que es Oxitec, Interaction Corporation, que tiene justamente el uso del mosquito transgénico. El gen que tiene es el ITAS, DSREC2, y más o menos la dosis, como para que tengan una dosis de lo que se utiliza, son entre 100 y 200 machos adultos por cada 1000 personas. Se ha utilizado, se ha hecho el ensayo a pedido de la Organización Mundial de la Salud en las Islas Caimán, en Panamá, en el 2015, en Piracicaba, en Brasil, en El Dorado, en Brasil, en Janeiro, en Bahía, y el año pasado se tiraron 14 millones en una semana de adultos. Eso fue en septiembre, el 18 de septiembre del 2019, y el año pasado, en el 2020, se culminó la última etapa de tratamiento en abril del 2020, donde se consiguió la habilitación definitiva, que era lo que pedía los ensayos a gran escala de este mosquito transgénico. Si uno tendría que apreciarlo bajo el uso ultravioleta, se diferencian los mosquitos transgénicos por esta luminiscencia que tienen con respecto al común. Lo que hace es competir con los mosquitos comunes. Estos son más competitivos para copular las hembras, pero como son estériles, digamos que no hay población sucesiva. El mosquito transgénico el actual es el OX513A. Esa es la tecnología estrella que tiene Oxitec. Y bueno, llamado Friendly Aedes, Aedes amigable. Y en Brasil se lo llama como Aedes dubem, como el Aedes bueno, el mosquito bueno. Bueno, existen todavía algunos interrogantes que hay que resolver. Por ejemplo, qué va a pasar con Albopictus, con respecto al transgénico, y sobre todo la liberación en masa en los lugares urbanos, qué pasaría con las personas alérgicas. Bueno, son algunos interrogantes que están para resolver. Como última reflexión, lo que diríamos que tengan cuidado cuando utilicen componentes tóxicos, principios activos.
justamente por las intoxicaciones que se puede producir tanto a los humanos, animales domésticos. Es muy importante ser muy cauteloso en el empleo de sustancias químicas para controlar los mosquitos. Normalmente el desconocimiento genera miedo, y ese miedo lleva a lo que es el pánico, cosa que no debe ocurrir. Espero que ustedes ya hayan pasado la primera etapa, justamente el desconocimiento, el haber tomado contacto con cada una de las partes y cómo actúa, cómo influye, cómo son los ciclos de las plagas. Y ahí viene un poco lo que nosotros siempre le pedimos a ustedes, la responsabilidad ciudadana de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Bueno, ninguna tecnología es la solución absoluta, por más importante, más linda y más nueva que pueda ser. Es una tecnología más, pero no es, ninguna de estas soluciones van a ser totalmente absolutas. El práctico era justamente el aporte de ustedes, el formar la mesa. Esto es lo que hacíamos años anteriores, formar justamente grupos de trabajo de manera tal de ejercitar no solamente la identificación de las especies, sino también localizar los criaderos, ir haciéndose el ojo a todas esas cuestiones y un poco servir a la comunidad a través de una consigna en libertad, responsabilidad y una consigna muy clara, y un poco sugerir ustedes en base a ese conocimiento que se les dio, que ustedes mismos hagan la evaluación de los resultados. Entonces, bueno, ese era un poco un pequeño aporte que ustedes harían como estudiantes de agronomía, como estudiantes de zoología agrícola, y cuál es el aporte que pueden hacer a la sociedad. Así que bueno, no tengo más que darle las gracias por escucharla, y seguramente a las 3 de la tarde nos volveremos a encontrar, sobre todo para ver este viaje online con la empresa algodonera. Así que bueno, estaremos viendo esta tarde, Dios mediante, después de las 15 horas. Profesor, tengo una pregunta. Sí. En el caso del mosquito, ¿cuál sería la función, digamos, del mosquito en el ambiente, la presencia de esto, el consumo de bacterias, de hongos, de protozoos? ¿Hay alguna bacteria o hongo protozoo específico que ellos regulen la población? Sí. El Bacillus thuringiensis israelí es el que controla larva de mosquito en aguas, y se utiliza en el mundo. Simplemente que hay una cuestión de costo que muchas veces no se puede aplicar en forma masiva. Pero sí, es altamente efectivo. Y otra pregunta más. Sí. No, te escucho. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, videos en internet donde los mosquitos se trasladan a los costados de la ruta como formando un embudo o un torbellino, ¿qué es lo que están haciendo ellos en ese momento? Se reproducen. Y ahí se produce la cópula. Ah, bien, entonces ellos de esa manera, digamos, copulan en enjambre. Claro, porque el tema está que las especies, las hembras, emiten feromonas y generan una especie de danza de aviso, que ellas están en condiciones de ser, de estar, ser copuladas. Y entonces comienzan a agruparse, se juntan y empiezan a hacer ese vuelo, como hacen los vuelos nupciales los himenópteros. Inclusive hay un detalle que es el de la baja presión atmosférica. Las personas mayores, cuando ellos ven los embudos, eso a la altura del monte, dice que está por haber mal cambio de tiempo.
y si siempre lo pegan. ¿Pero por qué le pegan? Porque eso coincide con una baja presión atmosférica. Y la baja presión atmosférica, ustedes saben por climatología, es un indicador de probables precipitaciones. Bueno, esa baja precipitación hace que haya una emergencia importante de eclosión de adultos, de machos y hembras. Y comienzan a producirse los vuelos justamente conformando ese tipo de enjambre. ¿Está tu pregunta? Sí, está respondida, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Profe, ¿hasta qué Sí. punto podríamos esperar que se utilice en un futuro cercano en nuestra zona acá las poblaciones genéticamente modificadas para combatir Aedes, por ejemplo? Y son decisiones gubernamentales. Eso ya escapa de nuestro ámbito, digamos. Son decisiones políticas. Si por ahí los organismos oficiales establecen que hay que hacerlo porque es necesario, porque se ha agotado otras instancias y probablemente lo hagan. Yo no sabría decir. Están todas las posibilidades, las empresas están produciendo, eh, hay varios puntos de producción y bueno, esa tecnología está disponible, pero es como todo, o sea, hay muchísimas tecnologías que están disponibles y a veces no se la utilizan por miles de motivos, ¿no? Intereses económicos y etcétera, etcétera. Bien, bien, está claro, profe. Profesor, ¿y ¿Alguna pregunta? los mosquitos adultos que se alimentan de néctar no podrían transmitir infecciones en plantas o no? Y no porque liban, solamente utilizan los nectarios para libar. ¿Algo más? Bueno, Dios mediante nos vemos a las 15 horas. Espero que no se duerman la siesta y nos estemos viendo. Creo que va a estar interesante. ¿Sí? Que tengan una buena tarde. Hasta luego, profe. Gracias, Muchas profe, gracias. igualmente. Hasta luego.